Muy buenas tardes, amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Para mí un gusto estar nuevamente a través de Sonorama, la gran señal nacional, compartiendo los temas que aquí proponemos en Adán sin Eva. Les saluda Giselle Echeverría. Vamos con música en esta tarde, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos. Son las 3 de la tarde con 17 minutos y en este momento le doy la más cordial bienvenida a la doctora Araí Vela Mosquera. Ella es médica uróloga y con ella vamos a trabajar en esta tarde un tema que no sé si sea tan conocido, pero me parece, al menos no a nivel de difusión de esta temática, pero desde luego en los consultorios urológicos sí que lo será. Vamos a hablar hoy de los problemas que surgen en los varones cuando un testículo está mal posicionado. Hay una enfermedad, una categoría clínica para definir aquello y producen problemas de carácter hormonal. Araí, buenas tardes, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gis, estoy encantada y honrada, como siempre, de estar aquí en tu programa. Perdón que me suena, ya, no había puesto en silencio el teléfono, te ruego, doctora, que lo hagas tú, mil disculpas, amigos oyentes. Muy bien. Vamos a plantearlo. Criptorquídea se llama, así es, ¿verdad? Criptorquídea es el problema de una mala ubicación, un mal posicionamiento de los testículos. Cuéntanos cómo es, ¿de qué se trata? Bueno, la criptorquídea, a pesar de ser la enfermedad o la expresión clínica, como tú bien dijiste, de un testículo mal posicionado, posiblemente la más infrecuente de todas, porque se presenta en menos del 4% de los varones, es también la más conocida y la más tratada. Criptos quiere decir desconocido y orqueo quiere decir testículo. Entonces, se refiere al testículo que no se puede evaluar o diagnosticar o evidenciar en la bolsa escrotal una vez que el niño ya ha nacido. Se espera que la mayoría de los niños, o que el 100% de los niños, para ser científico, tenga sus testículos en el escroto al momento del nacimiento. Sin embargo, en muchos de ellos no es así. Y el testículo puede quedarse en cualquier lugar de su trayecto habitual, en el conducto inguinal o en la ingle, en la emergencia o en el inicio del escroto, al lado del pene, o inclusive dentro del abdomen, que es donde empieza el testículo a formarse en la edad embriológica y fetal. Entonces, lo más peligroso es que hay otras entidades, entre ellas yo considero que es importante por su frecuencia y por la poca atención que le ponen los padres, y es el testículo retráctil o el testículo en ascensor. Generalmente antes de los 6 años, la mayoría de niños, más del 60% de los niños, tienen una gran movilidad de los testículos. Quiere decir que si lloran, que si se ponen nerviosos, que si hace mucho frío, el escroto recoge de una manera violenta los testículos y los pega hacia el cuerpo. Esto con el fin de mantener la temperatura o con el fin de protegerlos. En el estado de estrés, este músculo importante que se llama cremaster protege los testículos y los pega al cuerpo, ya no están colgando. Mientras que en el frío, igualmente, se acercan al cuerpo los testículos para que los testículos no se enfríen, tomando en cuenta que en el escroto siempre hay 1 grado menos de temperatura en comparación al resto del cuerpo. Pero después de los 6 años, ya este gran reflejo cremasteriano, que es muy importante, evidente en los chiquiticos, ya se va controlando, va disminuyendo en su intensidad. Por lo tanto, las contracciones no son tan intensas. Y sin embargo, los varones
como no enseñamos a nuestros niños a palparse los testículos, a examinarse los genitales, los varones pueden transcurrir una vida entera con estos testículos retráctiles que ya son diagnosticables a partir del 6º año, cuando el reflejo cremasteriano se ha controlado, se ha disminuido, y ya se asocian a un problema como es la torsión incompleta del cordón espermático. El cordón es un elemento que sostiene el testículo, pero a la vez incluye venas, arterias, nervios linfáticos y el conducto deferente, que es por donde salen los espermatozoides desde el epidídimo y testículo hacia el exterior. Cuando este cordón se tuerce, cada vez que el testículo o los testículos retráctiles se aproximan al cuerpo, ocurre una disminución del flujo sanguíneo hacia los testículos, y esto a la larga va a producir lesiones, sin tomar en cuenta que los testículos retráctiles verdaderos ya vienen con cierta alteración intrínseca del tejido. Quiere decir, este tejido testicular no viene normal. Por esto, todos sus elementos de sostén tampoco reaccionan normalmente. Hay que pensar que el cremaster y el gubernaculum, que es otro elemento que tira el testículo hacia el escroto, son dependientes de las hormonas masculinas, igual que el descenso, el movimiento del testículo. Si hay alteraciones en estos componentes del sostén y de la buena posición del testículo, y hay alteraciones en la migración o el movimiento o el tránsito del testículo, pues es porque el testículo es sordo hacia las hormonas, al llamado de las hormonas. El gubernaculum y el cremaster, que es este músculo, también son insensibles a las hormonas, y por lo tanto es realmente un problema más interno de funcionalidad testicular. Eso es lo que nadie toma en cuenta. Entonces pasa muchas veces desapercibido el problema, y ya uno empieza a notar las consecuencias después de la pubertad. Una pregunta. Las hormonas, el funcionamiento hormonal, ¿va a definir entonces que esto que tú estás explicando ahora ocurra, o es al revés? Si es que existe un mal posicionamiento del testículo, de los testículos, ¿va esto a producir problemas hormonales, o es que depende aquello del buen funcionamiento hormonal? Y realmente el uno hace al otro. El testículo tiene que ser un órgano atento a las hormonas para poder ir por el camino correcto. Uh-huh. Asimismo, el gubernaculum, que es el que lleva el testículo hacia abajo, tiene que ser atento a las hormonas. Cuando hay alteraciones internas en estas estructuras, alteraciones dentro del testículo y dentro del gubernaculum, quiere decir que no descenderán adecuadamente y no se comportarán adecuadamente. Entonces, ya hay una alteración funcional y una alteración anatómica o de forma del testículo y el gubernaculum, y al no posicionarse adecuadamente, todas las alteraciones que llevan esta mal posición van a generar después alteraciones hormonales en el cuerpo del individuo. ¿Es posible que algún tipo de alteración hormonal dé lugar a la homosexualidad? Me preguntan en el correo electrónico adancineva@sonorama.com.es. Bueno, la verdad es que yo en mi consulta he tenido padres preocupados por las tendencias sexuales de sus hijos, y siempre he realizado la medición de las hormonas de estos varones, uh-huh, y realmente no hay alteraciones hormonales, y en los estudios mundiales no se evidencia ninguna alteración hormonal asociada a la homosexualidad. No existe ninguna incidencia. No, pero sí es importante saber que el cerebro se masculiniza desde la 6ª semana del embarazo. Explícanos cómo es eso. Es decir, cuando hay un embrión, cuando ya se está formando el feto, el individuo, el cromosoma Y, que es lo que da
el sexo masculino, el sexo macho, Ujú. es el que va a encargarse de generar la respuesta de la testosterona. Y la testosterona es la responsable de que este cerebro, evidentemente, sea masculino y no femenino. A pesar de todo esto, no se ha detectado que en la homosexualidad haya una alteración del influjo de la actividad hormonal ni durante el periodo embrionario, ni fetal, ni infantil, ni adolescente. Ujú. Es decir, no podemos atribuirle entonces a una cuestión de carácter biológico la homosexualidad. Yo pienso que después de algunos estudios que hicieron de investigación de genética, ¿no? En algunos de los homosexuales que se estudiaron se encontraron inversiones genéticas en un cromosoma, en el cromosoma 17. Y estas inversiones genéticas, aunque estuvieron presentes en los homosexuales, nunca pudieron ser demostradas como determinantes para la homosexualidad. Entonces, yo pensaría que sin ser un problema, nuevamente esto, y lo recalco, porque es mi deber como científica hacerlo, no es pues una respuesta multifactorial, evidentemente. Evidentemente, multifactorial. Muy bien. Ahora, dime una cosa. ¿Cuáles son las consecuencias en la vida sexual de un adolescente, de un niño que luego se convertirá en adolescente y adulto, de una condición como esta que acabaste de mencionar antes, lo que has estado explicando, este testículo retráctil? Bueno, lastimosamente, si es que los testículos mal posicionados tienen una lesión bilateral, quiere decir de los dos lados, el problema es netamente hormonal. Uh-huh. Cuando hay criptorquidias, quiere decir los testículos están presentes o a la salida del conducto inguinal, es decir, cerca al inicio del escroto, en el conducto inguinal o dentro del abdomen, pero no han salido al exterior. Pero no han salido al escroto y no descienden al escroto de ninguna manera. Si el problema es bilateral, pues hay un grave riesgo, al no ser diagnosticados precozmente, de que el daño testicular sea tan importante que no solo haya una lesión de la producción hormonal posterior, sino también el riesgo de tener cáncer de testículo se incrementa. Uh-huh. Más o menos un 15% de testículos que están a la salida del conducto inguinal, es decir, en la parte superior del escroto, se pueden hacer cáncer. Pero esto se duplica en el conducto inguinal y llega a ser del 80% el riesgo cuando están dentro del abdomen los testículos. Entonces es muy grave porque muchas veces inclusive se llega a descender estos testículos ya cuando el niño es adolescente. Adolescente, claro. Y los científicos han visto que lo ideal es realizar esta cirugía de descenso antes de terminar los 2 años de edad. El diagnóstico debe ser... ¿Se requiere entonces una cirugía? Sí, se requiere una cirugía y es absolutamente indicado que esta cirugía sea hecha antes de los 2 años de edad, porque después de los 2 años de edad, aunque a la simple vista no haya una lesión evidente, dentro del testículo ya hay alteraciones irreversibles. Y, como he dicho, la frecuencia de presentación de los cánceres de testículo se asocia muchísimo a la criptorquidia. Mira lo que me dicen en el correo electrónico. ¿Por qué me escriben al correo electrónico? Muchas gracias, pero ¿por qué al correo electrónico? De pronto es más fácil al 9098. Pero bueno, muchísimas gracias. adancineva@sonorama.com.es, esa es la dirección electrónica. Fíjense lo que me dice José Elías. Dice: yo estoy asustado porque tengo un diagnóstico de varicocele y quiero saber si es que eso me puede conducir a un cáncer de los testículos. Mi vida sexual está muy mal porque yo estoy afectado. Tengo miedo todo el tiempo de que esto me vaya a pasar. Por favor, que la doctora Vela me explique si tengo riesgo. Bueno, el varicocele, José Elías,
respire tranquilo y sea feliz. Porque el varicocele es una malformación congénita de las venas, de las válvulas de las venas, es decir, la sangre no puede subir y por lo tanto las venas se encharcan, se hacen gordas. Y pues esto no produce cáncer, no le va a pasar nada malo. Hace aproximadamente entre 12 y 15 años se ha dejado de operar el varicocele en el mundo entero. Hay indicaciones precisas de cirugía de varicocele, como son el varicocele en la niñez y adolescencia, el varicocele gigante y el varicocele que sea la causa estricta de subfertilidad. Porque actualmente ya se sabe que el varicocele no produce infertilidad, que el varicocele no produce dolor. El dolor es producido por las inflamaciones de los epidídimos y las infecciones de los epidídimos, pero no por el varicocele, aunque muchas veces las inflamaciones de los epidídimos pueden ser más intensas cuando hay estas venas dilatadas, porque las bacterias no pueden salir con facilidad. Pero la cirugía de varicocele no le va a quitar el dolor, sino tratar la infección de los testículos y los epidídimos. ¿Es posible entonces que existan estas dos situaciones combinadas, que tenga un dolor testicular y encima tenga un varicocele y eso le hace presumir a la persona que ese es el origen del dolor? Claro, pero no es el dolor. Yo les aclaro siempre a mis pacientes que los varicoceles no se operan porque además, como cirujana, debo comentar que una vez que uno liga la mayor cantidad de venas posibles, el cuerpo se defiende y empiezan a salir lo que llamamos las venas colaterales e inmediatamente vuelven a aparecer. Y eso es lo que suele pasar en las cirugías de las varices de piernas también, ¿no es cierto? Claro, porque la malformación además está presente. Si yo le amarro las venas, ya, se quita el varicocele y se ha visto en los reportes que máximo 2 años, inclusive menos, pero máximo 2 años puede estar un varón sin evidencia de varicocele. Posterior a esos 2 años, los varicoceles nuevamente empiezan a aparecer, es decir, la cirugía de varicocele no tiene sentido. Ok, y no le va a dar cáncer, José Elías, no va a tener cáncer por ese varicocele. Vamos a la pausa comercial, amigas y amigos, regresamos enseguida con la doctora Araí Vela. Si ustedes quieren hacer alguna consulta, pueden llamarnos al 243-9231, escribir sus mensajes de texto al sistema de mensajes 9098 desde cualquier teléfono celular y también pueden escribirnos en Facebook en Giselle Echeverría Castro. Volvemos enseguida. Si usted quiere proteger el motor de su vehículo, la gasolina Super Jeep Prix tiene aditivos que limpian y protegen el motor de la corrosión, con una capa antioxidante que extiende la vida útil de su motor. Reduce la oxidación, evita la acumulación de residuos y mantiene los inyectores limpios, generando ahorro en el mantenimiento del vehículo. ¡Qué mal! Me equivoqué 3 veces en una sola mención. Bueno, pero recuerden que es la gasolina Super Jeep Prix. Araí, ¿sabías que hoy es el día de los mundial de los amigos con derechos? No. ¿Con derecho de qué, digo yo? Derecho de piso. Me pregunto derecho a qué. ¿Derecho por qué? Porque nosotros somos amigas. Y entonces tenemos derecho a querernos y a respetarnos. Es el ¿Sí o no? derecho que debe existir. Yo eso creo que tiene que ser el derecho, no más de eso. Eso. ¿Y el otro derecho? Ese derecho ya parece más del revés. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, tengo preguntas en el 9098 sobre el tema del que hablamos hoy. Criptorquídea, testículo retráctil, estas son 2 condiciones clínicas que la doctora Vela nos indica que tiene estas consecuencias en los niños, especialmente, ¿no es cierto? Si es que este testículo no ha bajado hasta los 2 años de edad, se hace necesaria una cirugía, nos ha dicho ella. Y acá me preguntan lo siguiente. Buenas tardes, me dicen felicitaciones. Pregunta, si es que es detectado a los 6 años de edad, ¿todavía es factible la operación? La operación es factible, pero no está indicada. No está indicada. Las lesiones son irreversibles después de los 2 años de edad.
son irreversibles. Sí. Eso quiere decir, ya se quedó el testículo allí y es más recomendable que no se le haga la cirugía para sacarlo. Es decir, cuando hay, por supuesto que si es un testículo que ya, si prácticamente está en el escroto, un médico puede valorar su funcionalidad, controlarlo, pero si es un testículo que está dentro del abdomen o es un testículo que está en el canal inguinal, hay que retirarlo. Uh-huh. Me dicen, buenas tardes, ¿qué pasa con el hidrocel? ¿Es peligroso, doctora? El hidrocel es líquido dentro del hidroagua. Hidroagua. Cele cavidad. Okay. Quiere decir que el agua está dentro de una cavidad que originalmente es virtual. Quiere decir, no debería abrirse, no debería existir, pero cuando se acumula agua, se forma esta cavidad. Ahora, lo importante no es el hidrocele, sino su causa. Hay causas traumáticas, quiere decir, después de los golpes, la inflamación, se produce este líquido. Causas infecciosas, la presencia de bacterias en los epidídimos, tu palabra preferida. Epidídimo. Y los cánceres, los tumores. Por lo tanto, cuando hay la investigación del hidrocele que es adquirido, porque hay un hidrocele que es congénito, es importante evaluar la causa del hidrocele. Mi hijo de 7 años y medio fue sometido a una criptorquidia en una cirugía, me imagino, ¿no es cierto? Orquidopexia es la cirugía de... Orquidopexia, ojo, o una criptorquidia. Criptorquidia era la enfermedad, en realidad. Sí. En ambos testículos, dice. Su vida ha continuado de manera normal. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias a futuro de recién haberlo operado a esta edad? Bueno, 7 años y medio. Ahora, yo quiero entender esto. En esta, ¿cómo dijiste? Orquidopexia. Orquidopexia. Qué dificultad, oiga. Orquido, testículo. Testículo. Pexia, fijar el testículo. Eso no quiere decir que los testículos se le han retirado, sino que se hicieron que bajaran hasta el escroto. Exactamente. Ya. Si es que el niño ya fue sometido a esta cirugía, es muy importante hacer una evaluación anual de ecografía testicular y de marcadores tumorales de testículo. Sin susto, hay que hacerlo todos los años. Hay que enseñarle al niño a tocarse los testículos mensualmente. Es importante que el niño sepa cuándo sus testículos son normales y cuándo apareció una bola, apareció un endurecimiento del testículo. Es importante que sea el niño el que diagnostique sus problemas. Si le duele, tiene que avisar. Si se le hincha, tiene que avisar. Si es que nota que algo no está bien, debe avisar. Y esa es una responsabilidad de los padres, enseñarles que no es malo ni pecaminoso tocarse los testículos, ni avisar cuando hay un problema. Los problemas testiculares, como el dolor, como la hinchazón, como los endurecimientos, podrían hasta ser transitorios, pero es muy importante que sean evaluados. Me dicen, el hijo de mi amiga tiene 10 años y un diagnóstico de criptorquidia, lo van a operar. ¿Qué secuelas puede tener por esta acción tardía y qué cuidados debe tener para controlar la posible aparición de cáncer? Gracias, Gisela, y gracias a la doctora. Nos dice esto doña Cecilia de Vargas. Gracias, Cecilia, por su mensaje. Ya, es importantísimo saber dónde está ubicado el testículo para contestar esa pregunta. ¿Dónde está ubicado el testículo y qué edad tiene? 10 años me 10 dice. años tiene el niño, bueno, sí. Es importante lo que yo he dicho. Lo que yo he dicho. Saber si es que ese testículo está a la salida del escroto, se podría evaluar la función del testículo, cómo está ecográficamente y su respuesta. Si es que es intraabdominal o es inguinal, es recomendable, en lugar de fijar el testículo, retirarlo. Retirarlo ya. Sí, y esto significa, es tarde, pero entonces esto quiere decir que es por consecuencia una esterilidad. No, porque tiene el otro testículo. El otro testículo suple las funciones hormonales y reproductivas del varón. No va a haber problema. Y es muy importante para nosotros los urólogos evaluar el otro testículo también. Porque muchas veces cuando el otro testículo ya está grande, pues ya se supone que el testículo criptórquido o no tiene función o ha disminuido muchísimo su función. Tenemos una llamada al aire. Adelante, por favor. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes. Le saluda Alexandra. Alexandra, mucho gusto. ¿De dónde nos llama? De aquí, de Quito, del norte. Muy bien. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es su consulta? Mire, yo tengo un niño de 3 años.
que hace como antes de que cumpla un mes, para que cumpla 3 años, ahorita tiene 3 años, un mes, la pediatra, o sea, cambié de pediatra y ella se dio cuenta de que un testículo no había descendido. Ya. Entonces me mandó donde un especialista, le llevé y él me dice que tengo que operarlo. Sí. Pero yo ahorita le estoy oyendo que dice que hay un daño irreversible. No lo comprendí, o sea, porque lo que me dijo a mí es que hay que hacerle la operación para que, pues, colocarle el testículo donde tiene que ser, para que en el futuro no tenga ¿cómo se puede decir? O sea, no sufra de infertilidad. Ok. ¿Dónde está Porque ubicado el testículo? Es la pregunta, Sí. ¿no? ¿En qué parte? Está en el arriba, o sea, la bolsita, donde es la bolsita, más arriba, al lado casi del pene, se puede decir. Es decir, se toca. Se puede sentir. Sí lo pueden tocar, lo bajaron, o sea, lo bajó la pediatra desde la parte de la ingle, está ahí. Ya. Casi al lado de la ingle. Ya, entonces, en este caso particular, no sería ética si yo definiría mi conducta o la conducta aquí en la radio. Pero si es que la sugerencia del doctor que quiere operarle es bajar el testículo, yo creo que es importante considerar esta opción, porque el testículo está fuera del conducto inguinal, porque probablemente el urólogo ya evaluó si es que la célula, o si es que en la ecografía se ve bien el testículo, si es que sus marcadores están normales, si es que las posibilidades de recuperación son adecuadas. Es el momento de hacerlo, pero es por las condiciones de este niño. Tiene 3 años de edad, el testículo está fuera del conducto inguinal, tiene grandes posibilidades de recuperarse, pero no puede demorarse más en la decisión. Es decir, es recomendado completamente que siga el consejo de su médico. Que lo haga de inmediato. Sí. Ajá. Es recomendado. Ya. Muy bien. Muchísimas gracias. También a usted por su sintonía. Hasta luego. Me dicen en el 9098, me operé hace 2 años de un varicocele y un hidrocele que tenía en el testículo izquierdo, pero el dolor y la molestia continúan. ¿Será que me volvió a crecer el quiste? ¿Un quiste? Varicocele, hidrocele, no, a crecer. Sí, el quiste me dicen, ¿qué tiene que ver un quiste con un varicocele y un hidrocele? Perdón, pero esto es complicado para mí entender. Pues a mí me alegra mucho que haya esta pregunta, porque ahí pueden evidenciar que el dolor no es por el varicocele, que se puede operar el varicocele y el dolor va a continuar. El hidrocele es una reacción inflamatoria a la infección o inflamación crónica que tiene este paciente en el epidídimo o en el testículo. Okay. Entonces, mientras este paciente no haga un tratamiento para la infección e inflamación del epidídimo, el dolor va a continuar. No importa que se haya operado, porque, como repito, el varicocele no duele, el hidrocele no duele. Ok. Te pregunto algo. ¿Cómo se diagnostica esta infección, inflamación del epidídimo? Es importante que los varones sepan que no es a través de un examen de orina. Tiene que ser un examen de semen repetidas veces. El examen de semen nos da mucha asertividad en el diagnóstico de las infecciones, salvo en un 30% de varones en los cuales la posibilidad de diagnosticar gérmenes directamente no es posible por la gran inflamación. Las bacterias no salen por la inflamación. Pero hay que buscar las bacterias están ahí. Cuando hay dolor, cuando hay engrosamiento, cuando hay síntomas eyaculatorios, cuando hay síntomas para orinar, es importante en un varón joven con actividad sexual sin protección, con su propia pareja, diagnosticar la infección, porque los dolores crónicos son a causa de esto. A mi hijo de 15 años le duelen permanentemente los testículos. Él cree que es porque le han golpeado varias veces jugando fútbol, me dicen. ¿Tiene que ver o es... A ver, ¿cómo dice el mensaje? ¿Tiene que ver? Me imagino que pregunta si tiene que ver con esto que el chico dice, ¿no es cierto?, con los golpes en el fútbol, y ahí se me corta el mensaje, será, ¿qué tiene que ver con esto que estamos hablando ahora? Con algún problema testicular. Es importante consultar al especialista. Varón de 15 años. Varón de 15 años, si tiene actividad sexual o si
no hay actividad masturbatoria, no hay eyaculación frecuente, si es que hay torsiones de los testículos o el muchacho está con testículos retráctiles no diagnosticados, estos dolores pueden ser una evidencia de la circulación sanguínea cortada a los testículos. Recuerden que el testículo retráctil puede ser que eleve violentamente, bruscamente los testículos. Se suben de golpe y en este momento se corta la circulación y se produce el dolor. E inmediatamente pueden bajar y aquí no ha pasado nada. Pero también puede ser un proceso inflamatorio, infeccioso, de congestión. Hay que evaluarlo. O sea, si es que hay dolor, no es normal. Ni tiene que ver con los golpes que ha recibido el niño. No, los golpes no pueden producir ninguna de estas cosas. Los golpes... Bueno, la criptorquidia no, pero... No, los golpes no pueden. Puede haber lesiones, sí, hematomas, isquemias, que quiere decir muerte del tejido testicular. Eso sí, pero solamente se puede diagnosticar a través de un eco. Pero los golpes pasados no son causa de un dolor de presente. Ahora. Ok, entonces mucho cuidado con eso, claridad en que si es que hay un dolor no es normal, por lo tanto hay que revisarlo y hay que acudir al especialista. Una cosa que quisiera preguntar por lo que nos consultó la señora que llamó hace un ratito, cuando tú dices que ya si hasta los 2 años habiendo no descendido el testículo, se quedó allí, ya el daño es irreversible. ¿En qué consiste ese daño irreversible? Ya, piensa que el testículo es una glándula que tiene muchas células y que parte de esas células se van a dedicar a formar espermatozoides. La otra parte de las células se va a dedicar a formar testosterona. Entonces, cuando el testículo nace anormal, estas funciones no están a plenitud, no son adecuadas. No es un testículo competente. Si es que se pasa dentro del conducto inguinal o dentro del abdomen mucho más tiempo de lo que debería estar, estas células, las primeras que se dañan son las que generan espermatozoides y las segundas que se dañan son las que producen testosterona. Entonces, estos daños son los irreversibles. Si es que le bajan el testículo que ha estado dentro del conducto inguinal o dentro del abdomen, después de los 2 años, estas lesiones no se van a recuperar. Quiere decir, no es que va a tener un testículo útil, sino va a tener un testículo, una figura testicular que no va a tener sus funciones adecuadas. Eso es lo que yo siempre les digo a los pacientes, sin ser absolutista. Pueden pasar muchísimas cosas con los pacientes, los enfermos no son todos iguales, pero para eso están las investigaciones que han diagnosticado que después de los 2 años estas lesiones en los testículos no se van a recuperar. 2 preguntas más rapidito y un mensaje que nos llega que dicen más de 45 minutos parados a la altura de Puembo. Es del colmo y parece que el alcalde piensa reelegirse. Esto se llama Revolución Ciudadana. Uy, la vía al aeropuerto, terrible debe estar ahorita viernes. Esperamos hacerle compañía, pues, en esa esperadura que tiene ahí, ¿no es cierto?, a través de este programa. Me dicen, buenas tardes, por favor, infórmeme si debo hacerle a mi hijo de 15 años una frenuloplastia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Frenuloplastia? Sí, yo veo que es un nombre elegante para elongar el frenillo. Quiere decir, el frenillo es un pequeño... es un pequeño pedazo de piel que une el glande con el tejido de la piel, porque lo que rodea al glande es una pseudomucosa, no es piel totalmente. Entonces, este frenillo le pega al glande al prepucio. Pero en algunas personas una variante de la normalidad es este frenillo corto. Y lo que hay que hacer es cortarlo para que se elongue y permita que en el rato de la erección no haya dolor ni desgarros. Si es que tiene el frenillo corto, pues puede hacérselo. Que sí, no hay ningún problema. No hay problema. Porque fíjate que una pregunta que está muy parecida, pero que ya se ve como la consecuencia. Dice, tengo 53 años de edad, pero en mi niñez no me hicieron la circuncisión. Al producirse la erección me duele mucho. ¿Qué debo hacer? Le escribo de Esmeraldas, me dice. Ya, no tiene nada que ver con la circuncisión. La circuncisión es
una cirugía que tiene sus indicaciones y que no debe hacerse de regla. Es decir, niño, varón, circuncisión, no. La circuncisión tiene como indicaciones las infecciones virales, todas, papilomavirus, herpesvirus, VIH. Si es que existen estas infecciones, hay que hacerlo. Hay que hacer. Una malformación congénita, que es la fimosis, que es un estrechamiento por presencia de un anillo fibrótico en el prepucio. Las infecciones recurrentes o a repetición del glande y del prepucio. Esas son indicaciones, no ser niño, no ser chiquito. Lo que le pasa al señor evidentemente es que tal vez tenga el frenillo corto y lo que tenga es que elongar el frenillo, pero no tiene que ver circuncisión con elongación. Ok, entonces la cuestión es que podría hacer esto la frenuloplastia. Exactamente. Muy bien. Araí, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, gracias por tu aporte al programa. Muchas gracias. Como siempre, un honor estar aquí. Amigas y amigos, estuvo con nosotros la doctora Araí Vela. Si ustedes quieren volver a escuchar este programa, pueden hacerlo en la página web www.giselaecheverria.com. Allí están todos los programas que pasamos aquí en Adán Cineva. Y también pueden escribirnos sus comentarios, sus mensajes a la página de Facebook, Gisela Echeverría Castro. Y también síganme en Twitter. Ahí estoy como Gise Echeverría. Mil gracias a todos ustedes por esta semana. El día lunes los espero a partir de las 15:05. Que descansen. Un abrazo muy grande a todos y todas. Soy Gisela Echeverría. Hasta el lunes. 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 Soy Gisela Echeverría. Muy buenas tardes, amigas y amigos. ¿Cómo están ustedes? Para mí un gusto estar nuevamente a través de Sonorama, la gran señal nacional, compartiendo los temas que aquí proponemos en Adán Cineva. Les saluda Gisela Echeverría. Vamos con música en esta tarde, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos. Buenas tardes, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gis, estoy encantada y honrada, como siempre, de estar aquí en tu programa. Perdón que me suena, ya, no había puesto en silencio el teléfono, te ruego, doctora, que lo hagas tú, mil disculpas, amigos oyentes. Muy bien, vamos a plantearlo. Criptorquídea se llama, así es, ¿verdad? Criptorquídea es el problema de una mala ubicación, un mal posicionamiento de los testículos. Cuéntanos cómo es, ¿de qué se trata? Bueno, la criptorquídea, a pesar de ser la enfermedad o la expresión clínica, como tú bien dijiste, de un testículo mal posicionado, posiblemente la más infrecuente de todas, porque se presenta en menos del 4% de los varones, es también la más conocida y la más tratada. Criptos quiere decir desconocido y orqueo quiere decir testículo. Entonces, se refiere al testículo que no se puede evaluar o diagnosticar o evidenciar en la bolsa escrotal una vez que el niño ya ha nacido. Se espera que la mayoría de los niños, o que el 100% de los niños, para ser científico, tenga sus testículos en el escroto al momento del nacimiento. Sin embargo, en muchos de ellos no es así. Y el testículo puede quedarse en cualquier lugar de su trayecto habitual, en el conducto inguinal o en la ingle, en la... Son las 3:17 p.m. y en este momento le doy la más cordial bienvenida a la doctora Araí Vela Mosquera. Ella es médica uróloga y con ella vamos a trabajar en esta tarde un tema que no sé si sea tan conocido, pero me parece, al menos no a nivel de difusión de esta temática, pero desde luego en los consultorios urológicos sí que lo será. Vamos a hablar hoy de los problemas que surgen en los varones cuando un testículo está mal posicionado. Hay una enfermedad, una categoría
clínica para definir aquello, y producen problemas de carácter hormonal. Araí. Emergencia o en el inicio del escroto, al lado del pene, o inclusive dentro del abdomen, que es donde empieza el testículo a formarse en la edad embriológica y fetal. Entonces, lo más peligroso es que hay otras entidades, entre ellas yo considero que es importante por su frecuencia y por la poca atención que le ponen los padres, y es el testículo retráctil o el testículo en ascensor. Generalmente antes de los 6 años, la mayoría de niños, más del 60% de los niños, tienen una gran movilidad de los testículos. Quiere decir que si lloran, que si se ponen nerviosos, que si hace mucho frío,